Hola a todos, bienvenidos a este módulo al cual denominamos Empezando a programar en Java. Vamos a mostrar de forma cronológica los temas que vamos a ir abordando en este video. Empezamos con la pregunta, ¿qué significa programar? Vamos a mostrar una pequeña definición de lo que significa programar. Nosotros creemos que a medida que vayamos avanzando en este curso, ustedes mismos van a poder definir qué significa programar. Por lo cual no creemos que sea tan necesario expandirnos demasiado en este significado. A continuación seguimos con la demostración práctica de un archivo ejecutable hecho en Java, desarrollado en Java, el cual es un simple programita que tiene una entrada, la cual es el ingreso de un número, y una salida, que es mostrar ese número ingresado. Luego mostramos cuáles son las herramientas que necesitamos para poder llegar a ese archivo ejecutable hecho en Java. Descargamos e instalamos el JDK y nuestro IDE, que vamos a utilizar el Apache NetBeans. En el próximo tema vamos a explicar cuáles son las distintas variantes de cómo podemos ir creando los ejercicios que vamos a ir haciendo a lo largo de este curso. Ya sea creando un proyecto nuevo, creando algún archivo dentro de un proyecto ya existente o simplemente creando un archivo suelto fuera de cualquier proyecto. Por último, en la última burbuja, seguimos con la explicación de la importancia que tiene la clase que contiene el método main y luego vamos a mostrar dónde se encuentran ubicados los proyectos dentro de nuestra computadora, de nuestro directorio en nuestra computadora. Vamos a hacer un último comentario acerca de los temas que se encuentran dentro de la primera burbuja y la segunda burbuja. Nosotros aquí en pantalla dejamos los títulos de 3 módulos que se encuentran dentro de este curso, porque creemos que serían necesarios para abordar estos temas y profundizarlos. Estos 3 videos, estos 3 módulos, contienen un montón de información muy relacionada acerca de los temas que vamos tocando en estas burbujas, en estas primeras dos burbujas. Por eso recomendamos, sugerimos que tengan estos módulos en cuenta a la hora de analizar estos temas también. Ahora sí, ¿qué significa programar? Como dijimos anteriormente, no vamos a entrar mucho en profundidad sobre estos conceptos, simplemente vamos a decir que puede ser la construcción de uno o varios algoritmos, y también vamos a decir que un algoritmo se puede definir como la entrada de valores, luego va a haber un conjunto de órdenes que serán entregadas a la CPU para resolver una o varias situaciones. Ahí es donde deberíamos entrar nosotros como programadores y programar ese conjunto de órdenes que luego serán entregadas a la CPU, y va a haber una salida probablemente con alguna transformación de los valores entregados en la entrada. Vamos a seguir a continuación con la demostración práctica de lo que hablamos recientemente, lo que significa qué es programar, qué es un algoritmo. Vamos a utilizar un archivo ejecutable, un .jar, que es un archivo generado por el compilador de Java. Lo podemos hacer directamente desde un IDE. Eso ahora, cuando veamos las estructuras de un proyecto dentro de la computadora, vamos a mostrar cómo generarlo y dónde se guardaría. También recuerden que estos archivos pueden transformarse en un .exe, si así quisieran. Esto lo explicamos en uno de los módulos. Está más o menos en el minuto 47, ahí les dejamos la vista del módulo. Y bueno, simplemente para demostrar que esto sería un algoritmo que fue creado por nosotros, luego vamos a mostrar el código, en donde creamos una ventanita donde el usuario tendría que ingresar el número. Ahora vamos a ingresar el número y luego, al apretar el botón OK, se tiene que mostrar ese número en otra ventanita. Ahí vemos cómo ingresamos el número, apretamos OK y en otra ventanita se muestra el número ingresado. Acá, a diferencia de la definición que vimos o que hablamos anteriormente, no hay una transformación entre la entrada y la salida. Estamos ingresando un número y lo mostramos, pero tranquilamente podríamos haberle sumado un 5 y en vez de mostrar
ese número mostraría el número más 5. No vamos a avanzar más sobre esto. Ahora sí vamos a mostrar el siguiente tema, que es qué herramientas necesitamos, qué necesitamos para poder llegar a hacer esto que hicimos recién. Un algoritmo hecho en Java. Seguimos entonces vamos a mostrar cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para poder lograr generar un algoritmo y ejecutarlo en Java. O cómo podemos llegar a hacer lo que vimos anteriormente, que era un aplicativo .java. Para eso vamos a utilizar dos herramientas que son un IDE y un JDK. Hemos hablado ya que hay 3 módulos, los venimos nombrando bastante. Bueno, ahora más que nunca para estos temas recomendamos, sugerimos y casi obligamos a que tengan que ver esos módulos porque profundizan notablemente tanto lo que es un JDK, un JRE y, por ejemplo, las variantes de IDs que tenemos. Nosotros en primer lugar vamos a descargar el ID, el Apache NetBeans. Vamos a ir al Google Chrome y vamos a poner descargar Apache NetBeans. Nos va a aparecer la página oficial y vamos a cliquear ahí mismo. Una vez que entramos a la página oficial de NetBeans, vamos a descargar directamente la última versión que hay hoy en este momento. Obviamente, a medida que pasa el tiempo, las versiones se van actualizando. Buscamos el .exe para poder instalarlo en Windows y vamos a instalar el ID Apache NetBeans en una computadora con Windows instalado. Todavía no tenemos nada previamente instalado. Por ejemplo, no tenemos el JDK. Solamente estamos instalando el ID Apache NetBeans. Volvemos a repetir lo mismo. En uno de los módulos que señalamos aquí, en el video, se explica muy profundamente cómo podemos determinar si hay algo ya previamente instalado de Java o no en nuestra computadora, por ejemplo, el JDK. Hay distintos mecanismos de cómo darnos cuenta de si hay algo instalado o no. Ya vemos que se está por descargar el aplicativo Apache NetBeans y vamos a proceder a instalarlo, a hacer doble clic sobre el instalador. Vamos a ver que cuando hagamos doble clic nos va a aparecer una ventanita si queremos ejecutar el programa o no, le vamos a poner que sí, y nos va a aparecer una ventana de el Apache NetBeans que nos va a decir que necesitamos instalar alguna versión del JDK para poder instalar o para que se termine de instalar el Apache NetBeans. Quisimos mostrar esta variante de instalación para que si alguno primero instala el ID antes que instalar el JDK, le va a pasar esto, entonces para que estén avisados. Lo ideal sería instalar primero el JDK y luego el ID Apache NetBeans, que es lo que vamos a hacer a continuación. Y por otro lado, tener en cuenta ya que hay una relación bastante estrecha entre el Apache NetBeans y el JDK. Claramente hay un vínculo importante. Ahí vemos en la pantalla cómo es el cartelito que aparece, donde claramente dice que necesitamos tener alguna versión del JDK instalado en la máquina para poder seguir con la instalación. Otra vez repetimos, hay un módulo específicamente preparado para verificar si tenemos algo instalado de JDK, JRE en nuestra computadora, si quisiéramos comprobar la existencia o no de alguna herramienta como el JDK o el JRE vinculado a Java instalado ya en nuestra computadora. Ahora sí vamos a proceder a instalar la herramienta JDK. Vamos a ir al Google Chrome y ponemos descargar JDK. Nos va a aparecer la página oficial de Oracle, que es propietario de Java, y ahí vemos las últimas 2 versiones, Java 19 y Java 17 hasta el momento. Y sí, ojo con un poquito más abajo que aparecen 3 pestañitas, una que dice Linux, Mac OS y Windows. Nosotros tenemos que apretar la de Windows, por defecto viene apretada la de Linux. Entonces a veces pasa que no encuentran los instaladores de Windows porque está seleccionada la pestañita de Linux. Así que bueno, seleccionamos la pestañita de Windows y procedemos a descargar el instalador del JDK.exe. Empieza la descarga y a continuación vamos a instalar la herramienta. Nuevamente nos va a aparecer una pantallita de Windows que nos va a decir si queremos instalar o no este aplicativo, que es el JDK. Vamos a poner que sí y va a empezar la instalación. En la primera pantallita vamos a solamente apretar Next, no hay muchas opciones.
Y aquí, fíjense, ya nos aparece la ruta por defecto donde se va a instalar el JDK. Recomendamos no cambiar esta ruta por defecto y vamos a darle ahora Next y se empieza a instalar nuestro JDK. Disculpen que seamos tan insistentes, pero recuerden que hay un módulo específicamente preparado para todo lo relacionado al JRE y también al JDK. Instalación, dónde se instala, cómo verificar y demás. Un montón de profundidad sobre este tema en el módulo que dejamos a la vista en estos momentos. Bueno, suprimimos un poco la parte de la instalación, nos aparece esta última ventana que no tenemos que tocar absolutamente nada y estamos terminando la instalación de nuestro JDK en nuestra computadora. Vamos a dirigirnos a la ruta donde el instalador nos decía que iba a estar instalado el JDK para que vean que realmente ahí aparecen las carpetas de este aplicativo, de esta herramienta JDK. Ahora de manera muy breve vamos a verificar de otra manera si tenemos instalado o no nuestro JDK. Podemos irnos a la consola de Windows. Esto también está en el módulo que está preparado para esto, pero no importa, lo vamos a mostrar muy brevemente ahora. Y con el comando java-version, también con el comando javac-version, son muy similares. Esto está muy bien explicado también en este módulo que venimos repitiendo. Nos va a aparecer si tenemos o no instalado nuestra versión de JDK. Ahí vemos que nos aparecen todas las características de nuestro JDK. Bueno, y por último nos vamos a dirigir a las variables de entorno de Windows, donde ahí también podríamos verificar si está instalado o no nuestro JDK. Probablemente sea la opción más importante, ¿bien? Para verificar si realmente está instalado o no. Ahí vemos cómo nos vamos dirigiendo a las variables de entornos para llegar y determinar mediante la variable path si ahí está o no la ruta que nos dirige hacia los ejecutables de Java que necesitamos para poder generar aplicaciones, algoritmos en Java. Vemos ahí, confirmamos que existe la ruta hacia nuestro JDK instalado previamente. Volvemos a decir y repetimos, enfóquense en los módulos que vemos aquí en pantalla. Están totalmente relacionados con esto que estamos viendo y es importante que los vean para poder profundizar y que les quede mejor la idea sobre esto del JDK. Buscamos ahora sí nuestro instalador del Apache NetBeans y procedemos a instalarlo. En teoría no deberíamos ahora encontrarnos con esa pantalla que nos negaba la instalación porque no teníamos previamente instalado el JDK. Ahora sí vemos cómo nos deja iniciar la instalación. Nos va a aparecer ahora una pantalla donde podríamos modificar algunas características, no vamos a hacer nada de eso. Vamos a darle Next y luego vamos a confirmar, vamos a aceptar el acuerdo. Ahí sí, en esta pantalla tengan en cuenta cómo nos dice dónde va a instalarse el Apache NetBeans y abajo nos muestra la ruta en donde está ubicado el JDK. Nuevamente la importancia de tener el JDK instalado. Entonces ahora sí va a empezar la instalación y aquí tengan en cuenta que estamos utilizando un IDE llamado Apache NetBeans. Estamos suponiendo que se entiende lo que es el concepto de IDE. Para ello dejamos nuevamente, vamos a ser repetitivos, este módulo que ven aquí en pantalla en donde explica los conceptos de IDE, editores de texto que podemos utilizar para programar en Java también. Podríamos utilizar programitas en Java directamente desde la consola de Windows. Bueno, todo eso lo podemos ver en este módulo y en los anteriores que también hablamos en este video. El concepto de editor de código, que también existe y se puede utilizar para programar en Java, y distintos IDE, como es el Apache NetBeans, para codificar en Java. Nosotros llamamos el grupo de los Big Three, que es el Apache NetBeans, el JetBrains y el Eclipse. Pero hay otros más chiquitos que se podrían también utilizar si así quisieran. Bien, se termina la instalación. Podemos decir que ya tenemos instalado el Apache NetBeans en nuestra computadora. Muy bien, vamos a ir ahora al acceso directo que se nos instaló en la computadora y vamos a abrir con doble clic el IDE Apache NetBeans. Una vez más repetimos, en el módulo que dejamos en pantalla, hacemos una explicación un poquito más
extensa de las pestañas que aparecen en el Apache NetBeans, algunas opciones más importantes que otras. Aquí nosotros solamente vamos a abrirlo, vamos a ver que hay una pantalla inicial, que es esa que estamos viendo, la vamos a cerrar, donde dice Start Page, vamos a cerrar esa pestañita, y vamos ahora sí a empezar a mostrar cuáles son las opciones que tenemos para ir creando los archivos para poder ir generando los ejercicios que vamos a ir haciendo en el curso, las distintas maneras de cómo podemos ir creando los ejercicios. Empezamos analizando la primera opción, que va a ser, cada vez que queramos generar un ejercicio nuevo, creamos un proyecto nuevo. Vamos a la pestaña File, New Project. Ahí vamos a tener tres opciones para elegir: Java with Maven, Java with Gradle y Java with Ant, para poder seguir y seleccionar Java Application. Nosotros vamos a elegir siempre la carpetita que dice Java with Ant. Damos siguiente y nos va a aparecer una ventana que nos va a brindar ciertas informaciones. La primera cajita de texto, nosotros tenemos que poner el nombre del proyecto. Vamos a poder decir que por convención el nombre del proyecto tenga la primera letra mayúscula. Luego la segunda cajita de texto es la carpeta donde van a estar guardados todos los proyectos por defecto del Apache NetBeans. Y la tercera cajita de texto es la carpeta donde va a estar guardado dentro de la carpeta anterior este proyecto en particular. Y luego es muy importante donde está tildado, lo que está tildado ahí lo vamos a dejar como está, y lo que está tildado que dice Create Main Class también tiene que estar tildado, porque esa clase main es la que nos va a terminar sirviendo de archivo ejecutable para poder hacer los ejercicios que vamos a ir haciendo. Damos Finish y en la pestaña que dice Project nos va a aparecer la estructura del proyecto que estamos creando. La parte derecha, lo que sería el código, lo vamos a explicar mucho más en profundidad cuando lleguemos al tema, mejor dicho, que es justamente la clase que tiene el método main, que es justamente esa clase que está ahí. Pero vamos a abocarnos ahora a la parte izquierda, donde ahí vemos cómo se arma la estructura del proyecto, donde tenemos distintas como carpetas y subcarpetas, que se llaman paquetes. Y dentro de esas carpetas y subcarpetas, o paquetes, como quieran llamarle ahora, no es importante, aparece ese archivo que tiene el mismo nombre que fue el nombre que le pusimos en la ventana cuando nos decía Project Name. Entonces, el nombre del proyecto, que era la cajita de texto que decía Project Name, es el nombre que aparece a la derecha de la tacita. Ese es el nombre del proyecto. Luego teníamos Project Location, Project Folder, eso acá no aparece. Y sí, al final decía Create Main Class, que ahí por defecto, cuando escribíamos el nombre del proyecto, también nos escribía el nombre de esta clase. Pero podríamos cambiarlo si así quisiéramos. Ahora fíjense que tiene el mismo nombre que el nombre del proyecto. Dice primerprueba.java. Pero podríamos haberlo cambiado si así quisiéramos. Las carpetas que aparecen abajo no son importantes para nada en estos momentos del curso. Luego seguramente algunas de ellas utilizaremos, pero ahora no es necesario el significado de esas carpetas. Siempre tengan en cuenta las carpetitas amarillas y tiene que aparecer ese archivo .java que si dejamos todo por defecto cuando nos piden los nombres, tiene que tener el mismo nombre que el nombre del proyecto y luego la extensión .java. Y ahí a la derecha nos aparece ese archivo para poder modificarlo, que es lo que estamos haciendo a continuación. Y una vez que terminemos de codificarlo, podríamos apretar, si quisiéramos, el simbolito del play en verde que está arriba y podríamos ejecutar ese programa. Ahora vamos a la segunda opción de cómo podemos crear un archivo que tiene el método main para poder crear un ejercicio nuevo, y es dentro del mismo proyecto creado. Vamos al paquetito ese que estamos señalando ahí, apretamos botón derecho, New, y vamos a ir a la opción que dice Other. Cuando apretamos la opción que dice Other, nos va a aparecer un montón de opciones, de archivos que podríamos agregar a ese proyecto ya existente. Nosotros tenemos que buscar la opción que dice Java Main Class, que nos aparece en la carpeta Java, y ahí seleccionamos Java Main Class. Esa carpeta y esa opción Java Main Class es un archivo que tiene las mismas características que el archivo que dice primerprueba.java, que vemos ahí en el proyecto. Vamos a tener dos archivos que tienen
el método main. Recuerden que esto del método main lo vamos, o la clase que contiene el método main, lo vamos a ver en un ratito en un tema próximo. Ahí ponemos el nombre de la clase, del archivo que va a tener la extensión .java, que va a ser distinto, tiene que ser distinto que el que ya existe. Ahí le damos Finish y van a ver que se crea un archivo en el mismo paquete, en la misma carpeta que está creado el otro archivo. Fíjense que si lo seleccionamos y vemos que se crea la pestañita a la derecha, nos aparece la clase o el archivo, por ahora, no importa, clase, con el método main, que es eso que está ahí abajo, más o menos en la línea 12, por ahí. Ahora vamos a crear una carpeta dentro del proyecto para separar los archivos y que no nos queden dentro del mismo paquete o carpeta amarilla. Estamos creando una carpeta distinta. Le vamos a poner ejercicio 2, aceptamos, y dentro de ese paquete o carpeta, como quieran llamarle por el momento, no es importante, vamos a crear un nuevo archivo. Simplemente hacemos esto para separar los archivos, que serían los ejercicios que vamos a ir haciendo, en distintas carpetas, nada más que por eso. Podríamos tener todos los archivos, todos los ejercicios distintos en una misma carpeta. Vamos a apretar botón derecho sobre la carpeta o paquete nuevo, buscamos la opción o el archivo Java Main Class, le damos un nombre, y fíjense cómo ahora en esa carpeta que creamos se nos crea una nueva clase o archivo que también tiene el método main como en los dos restantes. Y lo que también se puede hacer es arrastrar un archivo de un paquete y llevarlo a el otro paquete. Como estamos viendo ahí en pantalla, ahí le erramos un poquito, pero ahí sí ven cómo nos deja arrastrar, nos aparece esa opción, siempre apretamos Refactor y nos permite mover el archivo que habíamos creado en un paquete en llevarlo a otro paquete. Ahí mostramos cómo podemos también crear otra carpeta más, como para que vean otro ejemplo. Creamos otro paquete, otra carpeta, le ponemos ejercicio 3 y el archivo que le habíamos nombrado como ejercicio 3, esa clase.java, la trasladamos al paquete que dice ejercicio 3. Entonces ahí nos quedarían 3 ejercicios distintos dentro del mismo proyecto. Dejamos a elección de ustedes si quieren crear un proyecto por ejercicio o van creando proyectos y en ese mismo proyecto distintos ejercicios y no se les acumulan tantos proyectos en la pestaña Projects. Esta última opción que vamos a ver es directamente crear un archivo de texto, un TXT, y convertirlo en un archivo .java. Y ese archivo suelto que no está puesto en ningún proyecto lo vamos a poder abrir desde NetBeans y agregarle código si así quisiéramos. Ahí vemos cómo estamos creando el archivo, le ponemos un nombre, la primera letra mayúscula, tratemos por convención, y luego le cambiamos la extensión txt por .java. Para que aparezca la extensión, eso ya es una configuración de Windows. Búsquenlo después por internet, cómo hacen para que los archivos en una computadora aparezcan con la extensión y así poder cambiársela. Tiene que estar la extensión puesta para poder cambiar txt por .java. Entonces, este archivo que estamos creando acá, que ahora vamos a ver, lo vamos a abrir, va a estar totalmente vacío. Vamos a agregarle código y luego ese archivo lo vamos a abrir en el Apache NetBeans. Tengan en cuenta que acá estamos creando un archivo nuevo, pero vamos a suponer que un compañero les pase un archivo por WhatsApp y ustedes lo descargan de WhatsApp y lo bajan al escritorio. Un archivo .java estamos hablando, ¿no? Sería exactamente lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar el programita, mejor dicho, el archivo, la clase que habíamos creado en el ejemplo anterior, la copiamos, la vamos a pegar en este archivo nuevo. La única diferencia es que vamos a tener que cambiar ese nombre porque ahora la clase o el archivo, la clase, se llama ejercicio 4 y ahí la clase se llama ejercicio 3. Una vez cambiado este nombre, ejercicio 4, guardamos y ahora sí, ese archivo pasa a ser una clase con el método main. Esto lo vamos a explicar después en el tema que viene, bien la clase con el método main, pero es una clase ejecutable. Nos vamos al Apache NetBeans, vamos a File, vamos a Open File y buscamos el archivo que creamos. Lo abrimos y fíjense que ahí abrimos un archivo independientemente de cualquier proyecto. No está vinculado a ningún proyecto. Fíjense que el código es muy similar al del ejercicio anterior. No está vinculado a ningún proyecto. Eso es importante. Si nosotros ahora modificamos el código de ese archivo,
también se va a modificar, obviamente, en el archivo que está guardado en el escritorio, porque la ubicación de ese archivo es desde donde la abrimos, que es en el escritorio. No está guardada en ningún proyecto de la carpeta donde están guardados los proyectos del Apache NetBeans. Terminamos entonces de codificar este algoritmo muy chiquitito que es la creación de una ventana, pero no lo vamos a utilizar, no lo vamos a ejecutar, simplemente es para mostrar que, fíjense, al guardar ese archivo, cómo se actualizó también si lo abrimos desde el escritorio. ¿Por qué? Porque la ubicación es en el escritorio y no está vinculado a ningún proyecto. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a arrastrar el archivo creado en el escritorio y lo vamos a meter dentro del proyecto que ya habíamos creado en el ejemplo anterior. ¿Ven qué fácil que es? Y ahí tenemos ese archivo, ahora sí está vinculado, en realidad es como si hubiéramos creado un archivo nuevo dentro del proyecto que habíamos creado en el ejemplo anterior. Pero si nosotros ahora vamos a File, Open File y abrimos otra vez el archivo que está en el escritorio, van a ser dos archivos totalmente independientes. ¿Ven? No se pisan. Un archivo no tiene nada que ver con el otro. Al agregar el archivo en el proyecto, pasa a ser un archivo independiente ya, una clase del proyecto primer prueba. Mientras que el que está en el escritorio se sigue manteniendo independiente. La opción que está dentro de la pestaña File, que se llama New File, en realidad lo que hace es crear un archivo que podría ser un Java Main Class si quisiéramos, pero dentro del proyecto que está en ese momento, o podríamos elegir el proyecto que quisiéramos, no había ningún problema, pero no es lo mismo que Open File, que es un archivo para abrir un archivo independiente, si así quisiéramos, de cualquier proyecto. La opción de New File no es para eso. Nos crearía ahora, en este momento, un file dentro del proyecto que está ahí, que se llama primer prueba. Ahí podemos seleccionar en qué paquete queremos que se agregue el archivo y se va a agregar el archivo. Fíjense que ahí podemos poner Finish y se va a crear ahí el archivo, el file, y se va a agregar en el paquete que seleccionamos, que es ejercicio 2. Bueno, con esto vimos las variantes de cómo podemos, cuando tengamos que crear ejercicios nuevos o algún compañero o alguien nos pasa algún ejercicio y quisiéramos abrirlo. Bueno, ya tenemos las opciones, siempre puede ser con un proyecto nuevo, agregar un archivo o desde afuera o desde el mismo NetBeans a un proyecto existente, o directamente trabajar con un archivo independiente que no esté vinculado a ningún proyecto. Se podría hacer sin ningún problema. Vamos a seguir con el siguiente tema. Cuando nosotros creamos un archivo, una clase, que va a ser la clase que contiene el método main, a nosotros qué es una clase y qué es un método por ahora no nos interesa, no son conceptos que tenemos que estar en condiciones de entenderlos ahora. Sí necesitamos que la clase tenga el método main para poder ser ejecutable. ¿Qué líneas necesitamos que estén en ese archivo? Necesitamos la línea 13 que dice public class y ahí está el nombre del archivo, una llave, luego necesitamos la línea 18 y luego necesitamos las dos llaves que cierran tanto en la línea 26 como en la línea 28. Una vez que tenemos un archivo creado con esas líneas, como por ejemplo el archivo ejercicio 2, que tiene esas líneas, además hay unas líneas en grises, pero esas líneas en grises no son necesarias, fíjense que ahora las borramos y no pasa nada, no necesitamos esas líneas grises, se llaman comentarios, después más adelante en el curso lo veremos. Una vez que tengamos esas líneas que acabamos de hablar, solamente lo que necesitamos es codificar siempre adentro de las llaves que están entre la línea 18 y la línea 26. Obviamente podemos apretar Enter y esa línea, en vez de ser la línea 18, va a ser la línea 19. No es lo importante la línea, sino más bien lo que está escrito en esa línea. Siempre que codifiquemos algo, algún algoritmo, tiene que estar entre esas dos llaves. Vean cómo copiamos y pegamos una línea de código en la clase ejercicio 2, en el archivo ejercicio 2, y lo copiamos dentro de las dos llaves que venimos hablando y está todo bien. Cuando esa línea la queremos copiar dentro de un lugar que no son esas dos llaves, fíjense cómo recién nos había tirado un error de que no nos deja copiar esa línea fuera de las dos llaves. Ahora lo hacemos en la parte de arriba y tampoco nos deja copiar esa línea en este archivo, salvo que esté entre las dos llaves que venimos hablando. Todo lo que codifiquemos tiene que estar dentro de esas dos llaves.
Ahí vemos un archivo, una clase nueva, le borramos todo lo que es el método main y tampoco nos deja. Siempre tiene que estar la línea que dice public class y el nombre del archivo, en este caso ejercicio 3, y abajo, dentro de esa llave, luego del nombre del archivo, tiene que estar toda la línea que corresponde al método main, que a nosotros no nos interesa todavía qué es el método main, pero sí tenemos que codificar dentro de esas llaves entre la línea 18 y la 26 en este caso. Recuerden que puede variar el número de la línea siempre y cuando apretemos Enter, no apretemos Enter, van a ir cambiando esos valores de líneas. Vamos a mostrar ahora un error bastante común que sucede cuando queremos ejecutar clases dentro de un proyecto. Aquí lo que estamos viendo es la ejecución de una clase, de un archivo que tiene el método main. Apretamos el botón con el símbolo play que está arriba en verde y se ejecutó el archivo primer prueba. Recuerden que primer prueba, este archivo, esta clase primer prueba coincide con el nombre del proyecto. Fue el primer main, la primera clase con el método main que creamos. Pero, ¿qué pasa si ahora nos vamos a otro archivo, a otra clase dentro de este mismo proyecto y queremos utilizar el simbolito play para ejecutar ese programa? Por más que esté ya seleccionada la pestaña de ese archivo, no nos va a ejecutar ese archivo, sino que nos va a ejecutar, o esa clase, nos va a seguir ejecutando la clase primer prueba. Esto sucede porque primer prueba fue la primera clase con el método main que creamos en ese proyecto. No nos va a dejar ejecutar mediante el botón play, salvo que seleccionemos luego, pero uno siempre lo que hace es apretar el botón con el simbolito play, nos va a ejecutar la clase con el método main primer prueba que coincide con el nombre del proyecto. Lo que tenemos que hacer es apretar botón derecho, run file. Eso es lo que tenemos que hacer cada vez que tengamos varios archivos con el método main dentro de un mismo proyecto, no así si tuviésemos distintos proyectos, pero si estamos en un mismo proyecto, para ejecutar el programa, la clase que estamos con la pestañita seleccionada, lo que estamos viendo, el código que estamos viendo, siempre es botón derecho, run file, para no equivocarse. Si no, puede generar confusiones. Por último, vamos a seguir con el tema de buscar dónde está el directorio del proyecto que vamos a crear y luego vamos a ver la vinculación entre la pestaña Project y la pestaña Files y el directorio en la computadora donde está guardado el proyecto. Hay una fuerte vinculación entre la pestaña Files y donde está guardado el proyecto en nuestra computadora. Ahí lo que estamos haciendo es creando un proyecto nuevo para mostrar bien paso a paso cómo va modificándose el directorio de un proyecto. Y vamos a ver que tenemos la estructura que ya venimos viendo de un proyecto, donde tenemos, porque lo configuramos así, tenemos un archivo que es una clase con el método main, que se llama igual que el nombre del proyecto. Ven que tenemos dos proyectos ahí, el que ya veníamos trabajando y creamos uno nuevo. Vamos a ver este tema sobre el proyecto nuevo. Vamos a copiar ese pequeño código para copiarlo en la clase con el método main que acabamos de crear y que haya un pequeño algoritmo hecho para poder ejecutarlo en este ejemplo, en este tema. Bien, entonces, si ahora nos vamos al directorio de donde está guardado este proyecto en la computadora, tenemos que ir a la carpeta documentos y hay una carpeta que dice net bin project y ahí vemos que está ambos proyectos. Se encuentran el proyecto que vimos ya con los ejemplos anteriores y este nuevo. Y van a ver que las carpetas coinciden bastante con las del proyecto que vemos en la pestaña Project. La carpeta src equivale a la carpeta que dice source package y dentro están las carpetas y paquetes que guardan las clases, los archivos .java. Si vamos a la pestaña File, vamos a ver que coincide bastante, si bien hay otros archivitos, pero coincide bastante, otras carpetitas, pero coincide bastante con las carpetas que están en el directorio de la computadora. Mejor dicho, en esos son iguales. Coincide con las de la pestaña Project, pero realmente lo que nosotros vemos en el directorio de la computadora es lo que vemos en la pestaña Files. Eso es exactamente lo mismo que vamos a ver. En la pestaña Project vemos solamente los archivos .java principalmente. Ahora vamos a compilar y ejecutar ese algoritmo
Y van a ver que automáticamente, como en la pestaña Files, se creó una carpetita nueva que se llama Build, y vamos a ver que en el directorio de la computadora también se creó esa carpetita. Esa carpetita lo que guarda es, al compilar un proyecto Java, guarda los archivos .class. Vamos a dejar en el video el módulo que explica muy bien qué significa esta transformación de los archivos .java a un .class, que lo que estamos haciendo es compilando nuestro archivo .java. Y si luego lo ejecutamos a ese archivo .class, estamos compilando e interpretando código Java. Lo reiteramos, dejamos este módulo que explica perfectamente bien este proceso. Pero lo más importante ahora es cómo va evolucionando un directorio de un proyecto Java, que al compilar el proyecto ya se agregó una carpeta que se llama dis, en la cual tenemos los archivos .class. Coincide nuevamente lo que vemos en la pestaña Files con lo que aparece en el directorio de la computadora. Si nosotros nos dirigimos a la pestaña Project, van a ver que sigue apareciendo lo mismo que al principio. No aparecen los archivos .class, solamente aparecen los archivos .java. Entonces, podemos decir que las modificaciones del directorio de nuestro proyecto Java van a ir surgiendo en la pestaña Files. Ahí es realmente donde nosotros vamos a ir viendo lo que se va modificando en nuestro proyecto y en el directorio de nuestra computadora, a medida que vayamos compilando y demás acciones. Ahora vamos a apretar la opción de Clean and Build. Esta opción la vamos a utilizar para generar, por ejemplo, el archivo .jar que veníamos hablando. Vamos a apretar Clean and Build y además de generarse el .jar, también se va a modificar el directorio y la estructura de nuestro proyecto. Ahí vemos cómo se ejecutó, vemos ahí que nos dice la ruta en donde se guardó nuestro archivo .jar, que es el ejecutable de nuestro proyecto. Lo que hace ese .jar es abrir la clase compilada que tiene el método main. Después vamos a ver qué pasa cuando tenemos más de una clase con el método main. Ahí vemos cómo, tanto en la pestaña File como en nuestro directorio de la computadora, aparece ahora el archivo .jar, que ese archivo directamente podemos hacer doble clic y se va a ejecutar tranquilamente. Lo que va a hacer es ejecutar la clase con el método main. Si nos dirigimos a la pestaña Project, vamos a ver que sigue todo igual como antes. Aparecen los archivos .java con la carpetita y los paquetes, pero las modificaciones las vamos a ver en la pestaña Files o en el directorio de nuestra computadora, si quisiéramos buscarlo por ahí. Vamos a hacer Clean and Build ahora en el otro proyecto, el cual tiene muchos archivos con el método main, muchas clases con el método main. Entonces, ¿qué clase ejecuta con el método main? Si tenemos más de una clase. O sea, cuando hagamos doble clic en el archivo .jar, ¿qué clase con el método main se va a ejecutar? Si tenemos distintos códigos. Bueno, eso lo vamos a probar. Ahí hicimos Clean and Build, nos vamos a la estructura del proyecto del otro proyecto que habíamos creado ya para los ejemplos anteriores. Y vamos a ver que se crea el .jar también en la carpetita dist. Y al ejecutar el .jar, vamos a ver que se va a ejecutar la clase con el método main que tiene el mismo nombre que el proyecto. Pero bueno, eso podría ser configurable. Lo que queremos decir es que en realidad un proyecto, si lo vamos a hacer como un programa, si vamos a crear un proyecto para hacer un programa, ese programa solamente tiene que tener una clase con el método main. Aquí porque estamos haciendo ejercicios distintos y está bien si queremos crear varias clases con el método main dentro del mismo proyecto. Pero si quisiéramos hacer un programa real de escritorio, ese programa, ese proyecto, solamente debería tener un archivo, una clase con el método main. Por último, volvemos al proyecto anterior, apretamos botón derecho sobre el nombre del proyecto, Properties, y ahí nos aparece la ruta también, si quisiéramos averiguarla, donde está guardado el proyecto, que por defecto va a estar guardado en la carpeta NetBeans Project de la carpeta documentos. Bueno, con este tema damos por terminado este módulo, esperamos que les haya servido, este módulo llamado Empezando a Programar en Java. Vamos a ser reiterativo, disculpen nuevamente, pero creemos que es súper necesario que este módulo y los 3 módulos que dejamos en pantalla están totalmente vinculados. Y
en distintos temas que vimos en este módulo, hay que profundizar con los módulos que dejamos en pantalla. Lo creemos muy necesario, ya que podemos decir que es el contexto de lo que va a ser para cuando empecemos ya a programar nuestro código. En definitiva, a la larga de este curso lo que vamos a terminar haciendo es aprendiendo distintos códigos, que van a ir haciendo distintas cosas. Pero estos módulos lo que nos permiten es darnos un conocimiento del contexto, de las herramientas que vamos a utilizar, de todo lo que hay alrededor de ese código que vamos a aplicar. Así que bueno, esperamos haber sido claros en esta explicación y nos vemos en el próximo módulo.